Jesús. Vamos a estar orando, vamos a leer la palabra de Dios, pero antes le quiero decir feliz cumpleaños, David. Dios te bendiga. No siempre coincide que está ministrando y es el cumpleaños, así que Dios te bendiga. Y Dios bendiga a todos los que cumplen años. Hoy el tema va a ser cuestión de peso. Así que todos los que estamos excedidos de peso vamos a pasar al altar. No, pero recuerde el título, cuestión de peso. Pero quiero leer en el libro de Isaías, mientras estamos de pie. Realmente, José, me sacaste. Yo dije, ¿qué disparate está diciendo que hay que orar solo una vez por día? Nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Orar todo el tiempo, sin cesar, sin parar, desde el principio al final, es verdad. Ahora, en cuanto a las posiciones, sí, hay muchas, no sé cuántas dijiste, pero hay algunas que son menos convenientes y otras son más convenientes, ¿no? A veces arrodillado te duele las rodillas, caminar es bueno, Jesús oraba caminando. Hay una que es la menos aconsejable, que se puede hacer, pero ¿cuándo sirve? Algunos se acuestan y se voy a orar acostado. ¿Sabes cuánto vas a durar? 1 minuto. 1 minuto va a durar tu oración. Así que bueno, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo que usted tiene pegado en la heladera, lo tiene de memoria, le gusta, nos gusta a todos. ¿Funciona? ¿No funciona? Bueno, vamos a ver, capítulo 40 de Isaías, versículo 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se fatigan y se cansan. El 30. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los años pasan, como para David, para cada uno de nosotros. Y ya no somos más jóvenes algunos. ¿Será que caminamos igual que antes? ¿Será que podemos correr como antes? ¿Será que esta verdad es para cada uno de nosotros? Vamos a pedirle a Dios que Él la aplique en nuestra vida, que sea una realidad en nuestra vida. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por un año más de vida para David y para muchos, tal vez hoy en día. Señor, gracias porque contamos con tu bendición y tu presencia que llena en este lugar, pero también que tu presencia llene nuestros corazones, que no haya ningún rinconcito que esté ocupado por otra cosa. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, nos llene con tu gloria, con tu gozo, Señor. Gracias por tu palabra. Queremos ser fortalecidos en tu presencia, queremos caminar, queremos seguir corriendo la carrera sin cansancio, y oramos que tu palabra esté ministrándonos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a leer un versículo en varias versiones por lo que tengo acá una hojita, pero ¿saben qué? Como decía, esto es una palabra de Dios. ¿Cuántos creen en Isaías 40, 31? Dicen amén. Que vamos a caminar y vamos a correr y no nos vamos a cansar. Ahora dígame, si usted cree en la palabra de Dios, ¿por qué estamos a mitad de año y muchos están cansados? Muchos están agotados. Muchos están jadeando. Muchos están como casi gateando. Muchos tal vez dejan de congregarse cada tanto. Muchos han dejado de orar, no importa las posiciones, no importa cuántas veces en el día. Muchos han dejado de leer la Biblia. O cuando uno piensa en el entusiasmo con el que se empezó, con el que empezamos la carrera, tal vez a esta altura ya no estás orando con la misma pasión. Tal vez no estás cantando con el mismo gozo. Los hermanos ponen todo el empeño en guiarnos en la adoración y pareciera que algunos no tienen el gozo de Dios para cantar. No hay nada por lo que cantar, se canta por repetir lo que se canta acá, se ora porque hay que orar. Algunos tal vez ya no tienen más energía para leer la Biblia. Entonces, ¿es verdad Isaías 40 o no es verdad? Sí, pastor, yo confío en Dios, yo creo en Dios.
Yo espero en Dios, como dice los que esperan en Dios. Yo espero en Dios. ¿Por qué me faltan la fuerza? ¿Por qué a veces me desanimo? ¿Por qué a veces no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Por qué a veces no tengo ganas de orar? ¿Por qué a veces tantas cosas? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Porque saben que aparte de Isaías, también hay otros versículos en la palabra del Señor. Hay otras razones con las que vamos conviviendo que pueden hacer que este versículo no se cumpla. Porque no es que el versículo no es la palabra de Dios, no es que no es verdad la palabra de Dios, pero también tenemos que ver que no podemos forzarlo más allá de la realidad. Tomemos el ejemplo. Si yo a esta altura de mi vida, que estoy excedido de peso, me pusiera a correr una carrera, a jugar con chicos, a competir con chicos de 18 años flaquitos que no están excedidos de peso, probablemente ellos puedan correr 2 horas. Y yo, por más que diga confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios, y no sé si voy a poder correr 2 horas. Está todo bien que podamos confiar en Dios, esperar en Dios para poder correr sin cansarnos, pero ¿qué pasaría si uno estuviera llevando 300 kilos encima? O 2 bolsas de, no tanto, llevaría 2 bolsas de cemento encima. Es la palabra de Dios, la creo, dice que no me voy a cansar, voy a correr. Pero me dice que puedo correr y no cansarme si llevo 2 bolsas de cemento de 50 kilos. Hay otras cosas que tenemos que ver. Y para eso vamos a ir a la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, ahora en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 12, miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12 de Hebreos, dice: versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué cosa? De todo peso. ¿Y de qué más? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículos 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay quien corre y no se cansa, hay quien camina y camina bien, pero hay quien camina y se cansa, y hay quien se cansa hasta desmayar y abandona la carrera. En la carrera del camino del Señor, del camino del cristiano, no es una carrera para ver quién llega primero. Es una carrera de resistencia para poder llegar. En otra versión, este mismo versículo, en Nueva Traducción Viviente, Hebreos 12, del 1 al 3, miren lo que dice la NTV. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos entonces con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe.
debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Despojémonos de todo peso y del pecado. Está hablando de un peso que puedo llevar encima y está hablando de las reglas. Aquí en esta carrera, la carrera del camino del Señor, en la que usted ha empezado tal vez hace mucho tiempo, con tanto entusiasmo, con tantas ganas, o tal vez haya empezado su ministerio este año con tantas ganas, corriendo, confiando en Isaías, en el versículo que dice que no se va a cansar, y a esta altura está diciendo, pero pastor, ¿qué me pasa? Dos cosas. Cuando habla del pecado, usted sabe de qué habla. Usted no puede correr una carrera y ganarla si no sigue las reglas. Usted no puede simplemente tomar un atajo en una carrera, ir por donde usted quiere. Usted no puede, porque se siente pesado y porque no adelgazó o porque no tiene el peso que corresponde, o está demasiado excedido de peso y se ve que no va a poder ganar, agarrar un cuatriciclo y correr la carrera con el cuatriciclo. No da. Tiene que cumplir las reglas. Para seguir la carrera tiene que cumplir las reglas. Bueno, lo mismo aquí nos dice la palabra del Señor. Nosotros estamos corriendo, estamos en esta carrera, pero para no quedarnos en la carrera, para no quedarnos derrotados, para no caernos, para no cansarnos, tenemos que seguir las reglas, tenemos que despojarnos de todo pecado, de toda desobediencia, de todo aquello que no sea de acuerdo a las reglas de Dios. En tu vida, cuando estamos en la carrera, cuando estamos en el camino de fe, necesitamos vivir de acuerdo a las reglas de esa carrera, de acuerdo a la palabra de Dios. El no hacerlo implica un pecado, implica que estamos descartados de esa carrera, implica que estamos fuera de esa carrera, implica que está todo mal en esa carrera y no vamos a poder seguir de esa manera, vamos a quedar descalificados de esa carrera. Entonces lo primero que tenemos que sacar de nuestra vida, despojarnos, es todo eso que tiene que ver con el pecado, todo eso que tiene que ver con la desobediencia a Dios, todo eso que tiene que ver con hacer nuestra propia voluntad. De Efesios 4:22 en la Nueva Tradición Viviente: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Colosenses 3:9: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Dejar el pecado para seguir corriendo. ¿Qué es lo que impide que sigas corriendo sin cansarte? ¿Qué hace que a esta altura tal vez estés agotado? ¿Qué hace que a esta altura estés y te sientas derrotado? Y muchas veces va a ser el pecado. Entonces Dios en esta mañana te está diciendo: pará, no se puede correr así, es imposible correr así. La disciplina, más adelante en el capítulo 12 está hablando acerca de la disciplina de los padres. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los padres invisibles o de la gente invisible? Aquellos que no se animan a disciplinar a sus hijos, a corregir a sus hijos, o aquellos que están en el servicio del Señor, la iglesia que no se anima a corregir, a enseñar y hablar del pecado. Bueno, acá estamos hablando de eso, de disciplina, pero la disciplina que tiene que ver con abstenernos del mal. Si vos estás corriendo, si yo debiera estar corriendo, por más que estoy caminando no sé cuánto tiempo todos los días en la cinta y no sé qué hago, pero ¿sabes qué pasa? Estoy excedido de peso y me cuesta un horror bajar de peso. Intento, pero ¿sabes que todos los días la secretaria
refectorias de medialunas acá, y las hermanas del tejido tienen tortas, y las células tienen facturas, y siempre hay alguien que está festejando algo. Es un atentado contra el pastor, contra los pastores. Siempre hay alguien que te invita para algo rico, es buenísimo, pero es muy difícil. Ahora, ¿saben cuántas cuadras yo podría correr sin agitarme y sin cansarme? Podría decir, Isaías, 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 no me voy a agitar, no me voy a cansar. Pero si yo no tengo disciplina para cerrar esta boca y no comer, y para seguir haciendo más ejercicio, si yo no abandono el pecado del exceso de comida, en este caso el exceso de comida, pero el que corre debe tener disciplina, debe dejar de hacer las cosas que no corresponden, no puede comer demasiado, no puede comer mal, necesita tener las energías, necesita descansar, necesitan un montón de cosas. Pregúntenle a un jugador de fútbol cómo es la vida de ellos. Parece que es muy linda, pero también es muy sacrificada. Si no lo hace, si no se atiene, ¿saben qué? A los 3 minutos se cansa y está perdido. En la carrera del cristiano es igual. Si no dejas de llenarte de cosas golosas y de pecado y de inmundicia y de entretenimiento y de tantas otras cosas, si no hay disciplina, una conducta, el seguir las reglas de la palabra de Dios, no vas a estar en forma y vas a leer Isaías, vas a pegarlo en la ladera. Los que esperan en Jehová no se van a cansar. Señor, ¿qué me pasa? Los que esperan en Jehová no se van a cansar. ¿Qué me pasa? Querido, está fuera de forma. Cuestión de peso. Pero de forma espiritual. Pero es una regla. Usted no puede tomar Isaías y decir que eso funciona sin nada más. Está Isaías, pero también está Hebreos. Y Hebreos te dice que tenés que tener disciplina, que tenés que abandonar lo que está mal, lo que no hace bien a tu carrera, lo que no hace bien a tu vida. Tenés que abandonar el hecho de decir, no, pero ¿para qué orar? El que se entrena en todo aspecto, se entrena todos los días, como el cristiano que ora todo el día, una sola vez por día, pero todo el día, no importa cómo, pero ora, lee la palabra de Dios, canta, alaba al Señor, se congrega, disciplina. ¿Que todos los días tiene ganas? No, pero lo tiene que hacer todos los días, porque si no, cuando llega, se cansó y abandonó. Por eso hay muchos que abandonan la iglesia, muchos que abandonan la fe, muchos que abandonan, dejan de orar, dejan de alabar al Señor, porque se cansan. Isaías, ¿dónde quedó? ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero la Biblia dice que para no cansarte, en Hebreo nos dice que tenés que dejar el pecado, la indisciplina, la desobediencia, tus propios caminos, tenés que seguir las reglas. Pero también te dice, y antes que el pecado, ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué cosa? Vuelvo a leer. Hebreos lo ponemos. Hebreos 12, 1. Lo sabemos de memoria. Despojémonos de ¿qué? De todo peso. Y acá ya no es la cuestión de peso físico. ¿Cuál es el peso que estás cargando en tu corazón? Ya lo dije antes. 0 peso en las carreras. Usted ve los deportistas, ve los futbolistas, ve los que corren. Zapatillas súper ultra livianas, de aire casi. Cada vez más caras, pero más livianas. La ropa cada vez más liviana, cada vez menos ropa también. Nadie va con una pollera larga o con una campera. Imposible. Porque va a perder. Se va a cansar. ¿Qué pasa si sale un corredor, como dije antes, con una bolsa de cemento en los hombros? ¿Cuánto va a correr? La regla para seguir corriendo sin cansarse no es solamente esperar en Dios. Esperar en Dios significa obedecerlo en toda la palabra. Y en Hebreos 12 nos dice que para que no te canses en la carrera y se cumpla la palabra de Isaías, tenés que dejar el peso de lado. ¿Qué es lo que más pesa en tu corazón en el día de hoy? Después del culto alguien me dijo una de las razones por las que Dios puso esta palabra para esta mañana. Una razón de peso, una razón importante. Pero hay
muchas razones. Y yo no voy a poder llegar a cada uno de los corazones para poder decirte el peso que hay en tu corazón, pero el Espíritu Santo en esta mañana habla mucho más de lo que yo puedo decir. La palabra de Dios te habla y Dios es el que te va a ir mostrando en esta mañana ese peso que Él necesita que te vayas sacando de tu vida, esa mochila, esa carga que necesitas soltar y dejarla, porque si no, no es que vas a sentirte cansado ahora, no vas a llegar ni a fin de año y es muy peligroso porque tu carrera se puede ver cortada. Tu carrera en el camino del Señor, pero también tu carrera en tu ministerio, tu carrera en tu vida, aún tu matrimonio, tu familia, todo se puede destruir, todo se puede abandonar, todo se puede terminar si en esta mañana no escuchás lo que Dios te dice y ves y el Espíritu Santo te ayude a ver cuál es, qué es lo que más pesa en tu corazón, que te está impidiendo caminar como corresponde en la vida, y especialmente en el camino del Señor, correr la carrera cristiana, ministrar con el mismo gozo con el que empezaste, cantar con el mismo gozo que empezaste. No se cansarán, pastor, pero ya no sé si quiero ir a predicar hoy, no sé si quiero ir al hospital hoy como van los hermanos, no sé si quiero ir al hogar de ancianos como van muchos, no sé si quiero ir a tejer, no sé si quiero venir al culto de oración, pero Isaías decía que no me voy a cansar, pero no tengo ganas, estoy cansado, ya ni correr, ya ni quiero caminar, ya ni quiero ir hasta la iglesia, pero yo confío en Dios. Muchas veces es por el pecado, pero también, aunque no haya pecado, muchas veces puede haber una mochila que hace que ni bien empezaste a caminar y al principio de año empezaste tu ministerio y a esta altura ya no dan más. ¿Cuál es tu mochila en esta mañana que el Espíritu Santo hace y te está hablando? Hace que la veas y en esta mañana tomes una decisión para que la puedas dejar, para nunca más volverla a cargar, terminar la carrera, seguir corriendo, seguir sirviendo al Señor, seguir teniendo el mismo gozo de servir a Dios, seguir teniendo ganas de orar una vez por día, o sea, sin cesar. ¿Saben que el original de peso en el idioma griego es onkos? Es una palabra que nos da escalofríos, especialmente para aquellos que la pasamos. ¿Qué les suena? ¿Qué otra palabra empieza con onco? Oncología. Tumor, crecimiento indebido, algo que te mata, algo que te hace morir. Es un crecimiento desmedido, descontrolado, maligno. Oncos. ¿Cuál es el onco en tu vida que no te deja correr? Que te está matando, que te está deteniendo. Tal vez resolviste lo de tu pecado, pero quizás es más fácil dejar el pecado, reconocer el pecado, pedirle perdón a Dios por el pecado y entender que Dios nos perdonó. Pero saben que a veces seguimos frenados, imposibilitados de caminar, desanimados para correr, cansados, porque sigue el peso de la culpa. Y es una mochila tan pesada que a pesar de que le dejaste tu pecado a Cristo, la Biblia dice que tenés que dejar el pecado en Hebreos 12, pero también tenés que dejar el peso. Tenés que dejar la carga. Y por lo tanto, también tenés que decidir dejar esa culpa que te atormenta, porque Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y la culpa puede ser un peso muy pesado. ¿Cómo se saca la culpa a alguien que fue a la guerra y tuvo que matar a un montón de personas? Por la patria, por el bien, por la humanidad, por lo que usted quiera. Pero a la hora de dormir,
¿Cómo te sacas la imagen de la gente a la que le quitaste la vida? La culpa. Tal vez le pediste perdón a Dios, tal vez se le pidió perdón a Dios, pero sigue estando la imagen ahí. Seguís llevando una culpa. Hay gente que tiene pesadillas, que no puede dormir. Hay gente que sufre. ¿Cómo? Y por más que es involuntario, por más que fuera algo que no quisiste hacer, ¿cómo haces para resolver la culpa cuando mataste a alguien en un accidente? El otro día leía, no me acuerdo en el otro turno, el otro día leía a un muchacho que manejando tuvo un accidente y se mató a la novia. Y él, cuando llegó la gente, gritaba, denme un minuto que me mato, me suicido. Por la culpa que tenía de haber, con el accidente, hecho que se muriera la novia. ¿Cómo hace alguien para seguir viviendo cuando tiene semejante culpa? Recuerdo un caso en una provincia que creo que estaba en el otro turno, los familiares, así que puedo hablar más tranquilamente, pero un familiar en el velorio de un ser querido salía con la camioneta y mató a su propia sobrinita de 3 años, en el mismo velorio de la abuela. ¿Cómo te sacas esa culpa? ¿Cómo vivir con la culpa de haber hecho que un matrimonio se destruya? ¿Cómo vivir con la culpa de haber hecho que alguna persona esté sufriendo? ¿Cómo vivir con la culpa de haber sabido que uno fue un violador o afectó a una persona que ahora está teniendo pesadillas y sufre toda la vida? Tal vez los pecados están perdonados, tal vez se cumplió con la justicia y estuviste 40 años en la cárcel, pero además del pecado y de la cárcel queda el peso. Y por más que creas en Isaías y la palabra de Dios sea verdad, y la palabra de Dios dice que vas a correr y no te vas a cansar, pero no te dice que vas a correr con 50, 100 kilos encima y no te vas a cansar. No. Eso no lo dice su Biblia, no. Porque por más que esperes en el Señor, si llevas ese peso y esa culpa o ese pecado, sí te vas a cansar. Y sí vas a dejar de caminar, y sí vas a terminar la carrera, y sí vas a perder. ¿Cuál es tu peso más pesado? Ayer escuchaba cómo preparaban la clase de preadolescentes, no sé si adolescentes o alguna en casa, estaban trabajando. ¿De qué era el tema? La depresión. ¿Puede un cristiano joven deprimirse? ¿Qué produce la depresión? La depresión lleva a la masturbación, a la pornografía, al pecado sexual y a muchas otras cosas. Y esta mañana, tempranito o anoche, no sé, en algún momento leía un artículo en un diario y que no hablaba de la depresión, pero menciona algo así como la depresión que se produce muchas veces por la falta de autoestima. Por una autoestima muy baja. Me deprimo, por lo cual termino en pecado, por lo cual termino alejándome de Dios, por lo cual termino aún queriendo quitarme la vida. La depresión lleva a uno al suicidio. Y aquí hay personas que lo saben. Por lo menos lo saben desde anoche. Alguien pasó acá en ensayo de chicos, vi luz y entré, y le contó a alguien que lo escuchó que estaba en una condición parecida a esa, pero se le dio la palabra, aceptó a Cristo, está con el Señor, hoy está con nosotros en la iglesia. Que Dios te bendiga. No te voy a hacer parar ni quiero decir quién sos, pero que Dios te bendiga. El peso, la mochila. ¿Cuál es tu mochila en esta mañana? ¿Qué es lo que todavía no has dejado a los pies de Cristo? Hoy el pastor Roberto en el otro turno hablaba de los gigantes que
nos asustan. Cuando el pueblo de Dios, ¿qué veía? Miraba a los gigantes, pero hubo dos varones que no miraron a los gigantes. Confiaron en Dios. Por eso la palabra te dice, puestos los ojos en Jesús. Si mirás a los costados en la carrera, muchas veces el peso tiene que ver con nuestro pasado. Por eso hablaba de la culpa. Con lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer. Lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que dejaste de decir. Pero también muchas veces tiene que ver con el presente. Como decía recién, tu autoestima. La opinión de los demás. La crítica de los demás. El juzgar de los demás. ¿Cuál es tu mochila? ¿Cuánto pesa esa mochila? ¿Vas a poder seguir en esta carrera sin cansarte por lo menos hasta fin de año? Muchas veces es lo que alguien me dijo, lo que alguien hizo. ¿Saben por qué mucha gente deja de venir a la iglesia? Porque no me saludó el hermano, porque no me llamó, porque no me visitó, porque no me escuchó, porque me dijo algo que no tenía que decir, porque me miró de una manera que no tenía que mirarme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo que alguien hizo. Esa es la palabra, es la otra frase de el pecado que nos asedia, el peso y el pecado que nos asedian. Esa palabra asedia tiene que ver con gente que se interpone, que está intentando detenerte en la carrera, está poniéndote el pie para que no sigas corriendo, está tratando de hacer que tengas una derrota, se te mete en el camino, te pone en la pierna, te empuja. Ese peso que el diablo trata de poner en tu mente, con esas palabras, con esas cosas. Algo que alguien te dijo. Recuerdo una vez una hermana me había dicho, mi mamá me dijo que cuando me la encontré, porque fui a encontrarla para poder hablar con mamá después de tantos años, nunca te quise y nunca te voy a querer. Peso en el alma. Tal vez un ser querido, un novio, una novia, un esposo que deja de quererte, o que te dice no te quiero, o que se porta como que no te quiere. Alguien te hizo algo, alguien te está haciendo algo. Y vos querés que Isaías sea una verdad. Isaías es verdad, dice que no te vas a cansar, que vas a correr si confías en el Señor, pero también Hebreos dice que para poder seguir en la carrera tenés que dejar todo ese peso a los pies de Cristo. Si no, Isaías no se puede cumplir. Y vas a terminar en la mitad del camino. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo. ¿Cuántas mochilas de papás, de abuelos son tan pesadas? Porque queremos cargar, además de lo nuestro, encima de lo de los demás. ¿Cuántas mochilas de líderes, de ministros están llenas de piedras pesadas? Porque quieren llevar la culpa de lo que los demás hacen. Tal vez tu hijo está tomando el camino equivocado. Tal vez la persona que tanto ministraste está llevando el camino que no corresponde y te pesa. Como pastores muchas veces queremos ocupar el lugar de Cristo.
Y llegamos a un tiempo en que uno dice, no puedo más. Porque nosotros no somos Cristo. Cristo llevó nuestras cargas, Cristo llevó nuestras culpas, Cristo llevó nuestros pecados y Él también quiere llevar el peso. Pero nosotros no podemos llevar el de los demás. No podemos llevar el peso de lo que nuestros hijos hacen. No podemos llevar la carga y sentir culpa por las decisiones que ellos están tomando. Entonces la palabra del Señor te dice, ¿saben qué? Es muy clara la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que nadie va a tenerla entera, salvo aquel que comió las uvas amargas. Si tu hijo está comiendo las uvas amargas, vos como padre no tenés que tener esa acidez en la boca. Llamarle acidez, llamarle una mochila, llamarle peso, llamarle una carga. Solo Cristo lo puede llevar. Cristo vino y dijo, vengan a mí todos que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si no aprendemos a dejar esa mochila y ese peso, en algún momento nos vamos a cansar. Y es tan fácil cargar piedras en nuestra mochila, propias o ajenas. Nos hacemos cargo. Miren, termino. Vamos a estar de pie, por favor. Un poquito más adelante, en el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo 12, versículo 15, la NBI. Si me buscan la NBI, dice así, 12:15, nueva versión internacional. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gloria de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tal vez estás llevando el peso de una situación amarga que viviste, de algo que alguien hizo y te lastimó, de algo que todavía no lograste perdonar. Una pequeña palabrita que alguien dijo alguna vez se puede hacer una carga tan pesada que te va a arruinar el ministerio, la vida, la familia, el matrimonio. Tengo una planta en el jardín, tantas veces hablé de mi jardín. Alguna semillita que cayó por ahí, que no corresponde, una mora, no sabía qué era. Veía que había manchas violetas por todos lados, en las paredes, en el techo, en la terraza, ¿qué es esto? Pajaritos, sí. Pero que había una mora que ya daba frutita. Un árbol que creció entre otros, que daba rosas, para allá, para arriba. Y saben que ya no tengo ni el tiempo ni la energía para estar arrancando eso. El médico me dice, no haga fuerza. Arrancamos muchos árboles con mi mamá en alguna época. Entonces, ¿qué hago? Corto. Se va a secar. Corto. Pero vuelve a crecer. Rapidísimo. Crece para allá arriba. De una semillita. ¿Sabe qué alto que está a veces? Y se va a hacer un árbol gigante. De una amargurita chiquitita. De una palabra no perdonada. De algo que pasó en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu ministerio. Una raíz de amargura que empezó allá abajo, chiquitito, echó unos hilitos, la semillita, una raicita, y después se hizo un árbol grande. Puede tapar todo mi jardín, porque es grandísima esa planta si la dejo crecer. Puede tapar toda tu vida, te puede arruinar la vida. Dios en esta mañana está hablando más de lo que yo digo, de lo que yo no sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. Te está diciendo, deja ese peso, deja los pies de Cristo, deja esa preocupación, deja esa carga, deja esa mochila, deja tu pasado, corre liviano, camina sin la carga para que puedas seguir caminando, para que puedas vencer, para que tu hogar siga, tu matrimonio continúe, para que puedas tener victoria, para que tu ministerio florezca. Deja ese peso, deja esa carga, deja que el Señor lleve esa carga. No juguemos a ser Cristo, dejémoslo en el Señor. ¿Por qué no cantamos? Dejémoslo en el Señor.
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires lo que hiciste, no mires lo que te dijeron, no pongas tu mirada en lo que pasó, pon tu mirada en Cristo. Pasado y del pecado. Dios no quiere que seas esclavo de nada. Dios no quiere que andes cargado como un esclavo, con una valija enorme encima. Mientras ellos cantan, les voy a volver a decir algo que conté alguna vez. Ese hombre anciano que iba con una bolsa grande, gigante, encorvado, caminando por el campo. Y pasa un hombre con una carreta y lo ve. Y dice, Señor, ¿a dónde va? A tal lugar. Ah, yo voy para allá también. Quieren que lo alcance. Bueno, qué amable. Sube a la carreta, sube a la carreta. Siguen andando. Y al rato la carreta mire y ve al hombre que está en la carreta, pero sigue teniendo la bolsa en el hombro. Y dice, Señor, pero ¿por qué no deja la bolsa en el piso de la carreta? Yo no lo levanté para que no esté cargando. Y dice, gracias, es demasiado que me llevan la carreta para que encima tengo que estar bajando este bolso. Seguía llevando el peso encima suyo. Cristo llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Dale también la culpa. No la sigas llevando. Dale tu pasado al Señor, dale tu peso al Señor, dale tu carga al Señor. No intentes llevarla. No intentes llevarla. No intentes cargarla. Déjale todo al Señor.
rápido. Y todos aquellos que estén aquí delante y necesiten que el Señor quite su carga, vamos a dejársela aquí en el altar. Vamos a orar que ellos sean renovados en las fuerzas. Vengan bien adelante, aquí tenemos un tiempo de oración. Vamos a dejarle ese peso, vamos a dejarle cualquier necesidad que tengamos, pero también cualquiera de las personas que estén aquí en la iglesia. Si usted necesita dejar su carga a los pies de Cristo, venga, únase aquí al grupo, venga aquí al altar, dígale: Señor, necesito dejar esta mochila, Señor, necesito dejar este pecado, Señor, necesito renunciar, necesito arrancar esta raíz de amargura, necesito dejar el pasado, necesito sacarme estas mochilas con esas palabras de mi corazón, de mi mente, con esas cosas que alguien hizo, que yo hice. Este lugar está abierto, el altar está abierto para que vengas. No solo los que están trabajando en la iglesia, no solo los que nos gustaría que estemos todos con las fuerzas renovadas, que todos estemos corriendo como al principio, que todos estemos andando con el gozo de Dios, que todos nos aseguremos de que nuestras mochilas están vacías, de que podamos correr en esta carrera. Todos los demás que necesiten decirle: Señor, prometiste darme descanso y estoy cansado, estoy agotado, estoy desanimado, estoy golpeado. Venía Jesús, venía aquí al altar y vamos a orar juntos, vamos a orar. Allí donde estás, levanta tu mano y decirle: Señor, te dejo todo, Señor, te dejo mi pasado, Señor, te dejo mi pecado, te dejo mi amargura, mi tristeza, te dejo la culpa y no la vayas a agarrar nunca más. Si la dejas acá, no la agarres más. Si dejas la raíz de amargura y la arrancas de tu corazón, no la vuelvas a sembrar nunca más, nunca más, nunca más. En esta mañana vamos a creer en Isaías, vamos a creer que vamos a correr y no nos vamos a cansar, y vamos a caminar en el camino del Señor y vamos a ser exitosos, porque hemos dejado todo pecado, todo peso, toda carga a los pies de Cristo. Así que juntos oremos a Dios, abramos nuestro corazón mientras los hermanos siguen ministrándonos con la canción. Vamos a orar al Señor, porque no somos esclavos de nada, no somos esclavos del pasado, no vamos a ser más esclavos de la angustia, no vamos a ser más esclavos de nuestros propios fracasos, ni de los fracasos de nuestra familia, ni de los fracasos de otra persona. Vamos a seguir nosotros sirviendo al Señor. Y los demás que nos sigan, los demás que vean, los demás que se junten a nosotros, ya sea tu esposo, tu esposa, ya sea tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, ya sea alguien en el ministerio. No dejes de correr, porque ahí sí sería un problema. Pero si alguien allí estuvo haciendo algo que estaba mal, no cargue con esa culpa, dejásela al Señor, dejásela al Señor, dejásela al Señor. Vamos a renunciar a estas mochilas. Decí conmigo: Padre Celestial, en esta mañana renuncio a todo pecado, pero también a toda mochila, a todo peso en mi corazón que me estaba agotando, me estaba cansando, me estaba desanimando. Renuncio a toda culpa, renuncio a todo lo que he oído y me hizo daño, renuncio a toda raíz de amargura que he guardado en mi corazón y me estaba carcomiendo. Suelto perdón y bendigo a las personas que me lastimaron, y abro mi corazón para que todo ese peso sea quitado. Señor, dejo en el altar, dejo en esta mañana ante la cruz de Cristo todo el peso de mi pasado, toda la culpa, todos los errores propios y ajenos, para poder caminar liviano, correr la carrera de la fe y que se cumpla Isaías en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana están siendo liberados de ese peso, están dejando esa mochila, están dejando esa carga a los pies de Jesús. Señor, tú les das libertad, tú los llenas de tu gozo, tú los llenas de tu paz, tú los llenas de nuevas fuerzas, tú los llenas de nuevas fuerzas. Ahí donde estés,
alguien que esté al